Bueno, imagínense que están caminando por las calles del centro de Guajuapan y se acerca un turista y les pregunta cómo llegan a Soriana, no, a la iglesia de la Merced. ¿Cómo le harían la descripción de cómo llegar a la iglesia? ¿Y cuáles harían las alternativas que les darían para llegar? Imagínense, están en el centro y les piden cómo llegar a la iglesia de la Merced. ¿Cómo le indicarían? Pero, amor, si no tienen micrófono, me lo pueden escribir ahí en el chat. ¿Cómo le harían para llegar del centro a la iglesia de la Merced? Les acaba de preguntar a ver, a Daniel, a Aldair, a José les acaba de preguntar una güerita que viene de Estados Unidos, ¿cómo le van a decir que puede llegar a la Merced? A ver, cuéntenme. Escríbanmelo, ¿eh? ¿Cómo? No sé los nombres de las calles. ¿Pero cómo le dirían que llega, aunque no se saben los nombres de las calles? Que le pregunte a la gente que entra a su porque ni de dónde queda. Bueno, la iglesia de la Merced, la iglesia, ¿qué otra? Pues, bueno, ¿cómo llegan al Indio de Nuyó si están en el parque? Eso está más fácil. Estando en el parque les preguntan, oiga, ¿cómo llego a ver al Indio de Nuyó? Disculpe, profe, mi compañera Vivian no va a poder entrar porque salió al médico. Bueno, yo pensé que me ibas a contestar cómo llegar al Indio de Nuyó desde el centro. Bueno, nadie me ha escrito. Bueno, aquí ya por lo menos me dijo Heidi, te vas derecho tantas cuadras o no sé. ¿Cuántas cuadras son del centro hasta el Indio? Son como 3, ¿no? Pero bueno, o también le podríamos, ya que vi que no andan tan participativos esta noche, pues le podríamos dibujar a lo mejor en un croquis y decirle, bueno, mira, te vas por acá, por allá y hasta acá, ¿no? Entonces, pues por allí pudiéramos hacer este tipo de cuestiones. Pero bueno, vamos a platicar antes referente al tema de las coordenadas cartesianas, que nos hubieran funcionado perfectamente para dar estas instrucciones. Estas coordenadas cartesianas, que son las que están viendo ahí en su pantalla, voy a hacer un poquito más pequeñito, a ver si se ve un poquitín mejor. No, creo que se ve igual, pero bueno, estas coordenadas cartesianas nos permiten de alguna manera definir un sistema de referencia respecto a un solo eje, si únicamente fuera una línea recta, bueno, en este caso no, si nada más tuviéramos el eje X y no tuviéramos el eje Y, estaríamos hablando de que únicamente estamos en un solo eje, en una línea recta. En este caso, tenemos dos ejes, o lo que es lo mismo, un plano, ya que tenemos el eje Y el eje X, entonces estos ejes son perpendiculares entre sí. También pudiéramos representar en tres ejes lo que es el espacio, y bueno, se cortan cada uno de los ejes en un punto llamado origen de las coordenadas, que es el que les voy a señalar aquí en la letra A. Ahí está el origen de las coordenadas. En el plano, las coordenadas cartesianas se denominan abscisa y ordenada. La abscisa es la coordenada horizontal, esta es la abscisa, y se representa con el eje de las X. Mientras que la ordenada es la coordenada vertical y la vamos a representar precisamente con el eje de las Y. Si tuviéramos el espacio, si estuviéramos en el espacio, también tendríamos el eje Z y partiría, si lo estuviéramos representando aquí, imagínense que del punto lo jalaríamos hacia arriba para representar de alguna manera el espacio. Pero bueno,
Ahorita lo que nos interesa realmente saber es precisamente las coordenadas cartesianas, pero definirlas respecto a dos ejes o lo que es lo mismo en el plano. Y estas coordenadas cartesianas van a recibir este nombre en honor a un filósofo y matemático francés muy famoso que vivió en el año 1596 a 1650 y se llamó René Descartes. A él se le atribuye la creación de la geometría analítica. Además, también comenzó tomando un punto de partida en esta disciplina, gracias a él. Este sistema de referencia cartesiano para poder representar a la geometría plana, que usa solo dos rectas perpendiculares entre sí, que se cortan en este punto denominado origen de coordenadas, es una figura fundamental, ¿no? en esta parte. Entonces, la abscisa de un punto, generalmente conocida como coordenada X, es la distancia desde el origen en la dirección del eje X horizontal hasta el punto considerado hacia la derecha positiva y hacia acá es positivo el eje X y hacia la izquierda el eje sería negativo. Fíjense que a mí me hubiera gustado que nos pusieran el número, pero creo que no nos deja. Bueno, pero bueno. A ver, déjenme reiniciarlo, a ver si se ve un poquito. No, fíjense que no. Aquí es el punto 4,5, pero creo que si lo muevo ya no nos lo permite. Pero bueno, entonces, esta es la idea, porque ya al moverlo se pierde. Entonces, el eje X, aquí para acá son los positivos. Sí, allá si lo pongo exactamente, sí nos pone, por ejemplo, el 7,0, y a la izquierda es el negativo, por ejemplo, el menos 8,0. Y la ordenada de un punto, también conocido como coordenada Y, va a ser la distancia desde el origen en la dirección del eje Y, en el caso vertical, hasta el punto considerando que arriba es positivo, por ejemplo, aquí el punto 7, 0,7, porque estamos X, Y, entonces hacia arriba es positivo el eje X y hacia abajo es negativo, como 0,-6. Entonces, también es importante considerar a los cuadrantes. Estos cuadrantes, este es el cuadrante 1 y el cuadrante 2. Se cuenta que cualquiera esperaría que el cuadrante 3 fuera pero no, el cuadrante 3 es y el cuadrante 4. Los cuadrantes son las regiones del plano que contienen puntos con iguales signos de ambas coordenadas. Así, el cuadrante 1 contiene todos los puntos de ambas coordenadas positivas, es decir, los puntos del cuadrante 1 se localizan hacia la derecha y arriba del origen, como los puntos A y B. Entonces, por ejemplo, si yo coloco este punto 4,5, lo tenemos en el cuadrante 1, y aquí puedo representar también el punto 5,4, ¿no? Entonces, bueno, a eso nos referimos hacia la derecha y hacia arriba del cuadrante. Ahí estamos representados en el cuadrante. Los puntos del cuadrante 3 tienen, bueno, en el cuadrante 2 también se localizan todos los puntos de la abscisa negativa y de la ordenada positiva, es decir, puntos que están hacia la izquierda y arriba del origen. Todos estos puntos que están en el cuadrante 2 van a tener en la abscisa van a tener algún número negativo y en la ordenada el número positivo. Entonces, todos estos van a ser positivos en Y, pero negativos en X, como lo podemos ver ahí, ¿no? En este campo donde yo puedo manipular este número y me puedo menos 8,4, y así, ¿no? Menos 10,3, pero en el cuadrante 2, en el eje de las 10, todos son positivos y negativos en los otros. Los puntos del cuadrante 3 tienen ambas coordenadas negativas, por lo que se localizan a la izquierda y abajo del origen. Voy a hacer un poquito más abajo y ahora sí me voy a pasar al cuadrante 3. Dense cuenta que todos los puntos del cuadrante 3 son negativos, ¿eh? Todos. Por aquí tenemos menos, en el 2 teníamos menos más,
en el 1 más, porque aquí todos son positivos. Y por último, el cuadrante 4 contiene puntos de abscisa positiva y ordenada negativa, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos a la abscisa positiva, a la X, y la ordenada a la letra Y negativa. Todos los puntos de la ordenada van a ser negativos y de la abscisa van a ser positivos. Entonces, para localizar un punto en el plano cartesiano, asignamos una letra mayúscula que lo identifique y entre paréntesis se escriben su abscisa, coma y después su ordenada, separados con una coma, como lo he estado representando. Bueno, nos lo han representado precisamente en esta herramienta de GeoGebra que les voy a estar dejando aquí en de los comentarios. Hasta ahorita estoy viendo el mensaje de Heidi. Bueno, los triángulos de referencia van a ser unos triángulos que nos permiten relacionar puntos del plano con las relaciones trigonométricas de un triángulo. Acuérdense de las relaciones trigonométricas que habíamos estudiado anteriormente. La disposición de los triángulos de referencia para los 4 cuadrantes, los vamos a mostrar en esta. Bueno, en esta no se ven. Déjenme interrumpir esta figura para mostrar los triángulos de referencia. Porque en la que tenía aquí a la mano no se ven muy bien, ¿eh? Bueno, en esta creo que esta es mejor. Es que, bueno, acuérdense que esta que les acabo de compartir es la anterior donde vemos el plano cartesiano y podemos manipular cada uno de los puntos. Entonces, los triángulos de referencia para los 4 cuadrantes podemos analizarlos en esta otra que les voy a presentar ahora sí. Enseguida también les voy a compartir. ¿Sale? Los ángulos dentro de los triángulos se denominan ángulos de referencia. Estos ángulos que están dentro de cada uno de estos triangulitos, ya que los ángulos del plano que se representan en cada cuadrante son ángulos en posición normal. O sea, su lado inicial es la semirrecta positiva del eje X y su lado terminal es la hipotenusa del triángulo de referencia. Entonces, por ejemplo, si yo manipulo este ángulo, hacia acá, vamos viendo el triángulo de referencia. Aquí el triángulo sería este que se forma aquí, ¿eh? Déjenme ver si ajá, ¿ya lo vieron? Ese sería el ángulo de referencia, el ángulo de 36 grados, dependiendo yo cómo manipule. Cuando yo lo coloco aquí, el ángulo de referencia va a ser este que tenemos aquí. Y dense cuenta que es de 46 grados. Y también yo puedo moverlo hasta acá y mi ángulo de referencia y mi triángulo va a ser este que tengo aquí. Entonces, estos son los triángulos que yo les llamo triángulos de referencia, que nos muestran los ángulos reales y su relación precisamente con los ángulos de referencia. Podemos observar que los ángulos en los diferentes cuadrantes tienen características bastante comunes que vamos a resumir. Por ejemplo, si lo dejamos en el primero de los cuadrantes, si lo pusiéramos aquí en este primer cuadrante, el ángulo iría desde los 0 grados, no sé si lo puedo mover así, pero no, se pierde el triangulito, pero bueno, iría desde los 0 grados hasta pues, un poquito antes de los 90 grados. Lo dejaríamos aquí precisamente un poquitín antes de los 90 grados. Si nos pasamos al segundo de los cuadrantes, dense cuenta que este ángulo alfa sería un ángulo obtuso que va a los 90 grados hasta antes de llegar a los 180 grados. Esa sería nuestra condición para los ángulos. Y por último, bueno, no por último, estos que están acá, este iría de los 180 y el ángulo de referencia, aunque este ángulo sería el ángulo de referencia alfa, este sería el ángulo alfa, ¿no? El ángulo
que estamos utilizando, y este sería de 218. Este iría de los 180 grados hasta los 270 grados. Y por último tenemos el cuarto, ya no me sale la voz, el cuarto cuadrante, y vamos a definir aquí nuestro ángulo de referencia. Tendremos este ángulo, que acuérdense que sumado con este nos van a dar 360 grados, ¿verdad? Si sumo el ángulo alfa con el ángulo de referencia alfa prima. Aquí también podemos deslizar nuestro triángulo de referencia. Dense cuenta cómo lo podemos invertir, ¿no? Esta es una de las bondades de trabajar con esta herramienta de GeoGebra, que podemos desplazar nuestro ángulo y ver algunas características que nosotros ya hemos platicado relacionadas a las cuestiones de los ángulos. Entonces, las funciones trigonométricas, cuyos valores son extensiones del concepto de razón trigonométrica en un triángulo rectángulo, y la razón trigonométrica es el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo asociado a sus ángulos. De este modo, es posible ya integrar los conocimientos desarrollados hasta ahora para obtener expresiones de las funciones trigonométricas de ángulos en el plano cartesiano. Por ejemplo, permítanme presentarles a continuación bueno, que me había pasado uno, déjenme regresarme aquí a las... Está aquí. Bueno, las funciones trigonométricas. Acuérdense que teníamos el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los catetos. En el caso del seno, ahorita nos lo va a mostrar aquí abajito. Ya está aquí. Bueno, no me puso la función del seno. Bueno, sí, déjenme compartírselas nuevamente, porque ya me está haciendo aquí unas travesuras la función del seno. Ya las tenía listas, pero ya las perdí. Bueno, aquí ahora sí ya la tengo. Es que si lo están viendo, ponen nerviosa a la plataforma, ¿no? A GeoGebra, por eso no los permitía. Bueno, aquí tenemos la función seno. Acuérdense que el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces aquí tengo el seno del ángulo, el seno de cualquier ángulo. Si lo empezamos en el número 0, dense cuenta cómo va el comportamiento de la función seno. Esta gráfica es bastante interesante porque también podemos colocar el coseno. Bueno, voy a quitar el coseno porque el seno de 0 va a ser 0, pero cuando estamos llegando vamos a hacer un poquito más. Es que no encuentro, ya lo moví, déjenme hacerlo un poquito más grande. Creo que ya se alcanza a ver mejor. Voy a colocar también las graduaciones, además de que esto, porque aquí estaba empezando entre 0 y 2pi. Acuérdense que 0 y 2pi sería la circunferencia. Entonces dense cuenta cuál sería el mayor máximo que alcanza el seno. ¿Cuál es el que ustedes identifican como el valor máximo? Bueno, el seno de 0 quedamos que es 0.
y aquí tenemos -1 y aquí tenemos 1. El valor máximo que va a alcanzar la función seno es precisamente aquí, cuando llega a los 90. Cuando llega a los 90 va a tomar el valor de 1, pero va a ir de 0 a 1, que es lo mismo que aquí nos lo hace la notación como si fuera 2pi. Y el valor mínimo al que va a llegar es precisamente -1, la función seno. Pero el seno de 0, esto sí lo tenemos que tener aquí clarito, pues va a ser 0, al contrario del coseno. Vean el coseno en donde parte. ¿Sale? El coseno va a partir aquí. Y cuando llega a esta parte es precisamente cuando ya obtiene el valor de 0. Entonces, dense cuenta que el coseno llega precisamente a esta función para ir entendiendo un poquito los valores. Y la tangente, acuérdense que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, al dividir estas dos gráficas que tenemos el seno entre el coseno, más o menos nos daría precisamente la gráfica de la tangente. Por eso tiene este comportamiento la gráfica de la tangente. Entonces, cuando hablamos de que cuando calculamos el valor de la tangente de 0, nos da como valor también el número 0, ¿sale? Quería ver si podíamos manipular algunas cuestiones relacionadas a este punto de la tangente, pero no nos lo permite esta función. Pero bueno, entonces este es el seno, esta es la función del coseno y esta es la función tangente, para que tengamos cada una de ellas representadas. Acuérdense que las funciones cosecante, secante y cotangente, no dejan de ser las mismas funciones que acabamos de decir, pero de manera inversa. Entonces, del mismo modo que determinamos las características de los ángulos cuadrante, también es posible concluir que los signos de las funciones van a depender de la posición del punto que define un ángulo en el plano cartesiano. Por ejemplo, en el cuadrante 1, la función seno va a ser positiva, en el cuadrante 2 va a ser positiva, en el 3 negativa y en el 4 también va a ser negativa. En el caso del coseno, cuadrante 1 va a ser positiva, en el cuadrante 2 negativa, en el 3 también negativa y en el 4 positiva. Entonces, son formas en las que podemos precisamente mostrar el signo de la función trigonométrica de un ángulo en función precisamente de su cuadrante. Bueno, con esto vamos a pasar precisamente al círculo unitario. Vamos a interrumpir esta parte para que pasemos al círculo unitario. Definimos precisamente la circunferencia unitaria como el lugar geométrico resultante de un punto que se mueve en el plano, de modo que su distancia al origen es siempre igual a la unidad, es decir, que dentro de ella se define un círculo que se va a denominar círculo unitario. Y aquí tenemos el círculo unitario, se lo voy a presentar ahora mismo. Es de Dynamics Matemáticas. Aquí tenemos el círculo unitario, en el que les decía, ¿no? Si nosotros colocamos aquí la función, aquí tenemos el ángulo alfa, que era la representación del primer cuadrante. Tenemos nuestro triángulo rectángulo, aquí tenemos el cateto, digamos, perdón, tenemos, este sería el cateto adyacente, el cateto. Entonces, de alguna manera, bueno, también podemos manipular este triangulito con estas características, ¿no? Entonces, el cateto opuesto de este ángulo va a ser este lado que tenemos
Por aquí, el cateto adyacente de este ángulo es este, acuérdense que puede ser este, porque esta es la hipotenusa, el lado más largo del triángulo rectángulo es la hipotenusa, y aquí tenemos precisamente el cateto adyacente. Entonces, aquí tendríamos representada la función seno y podemos modificar, dense cuenta que esto lo podemos modificar y al calcular como tenemos la función de seno y sabemos estos valores, podemos representar precisamente estas características. Aquí también podemos representar precisamente el coseno, y el coseno nos da el valor que tenemos con el cateto adyacente. Acuérdense que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, por eso el valor que nos da al modificar el ángulo, al modificar este ángulo, lo que podemos mover es precisamente el cateto adyacente, junto con el ángulo, ¿no? Y una cosa bastante interesante va a ser la tangente, porque la tangente nos modifica el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, involucra ambos casos. Dense cuenta cómo si modificamos el ángulo, bueno, vamos a poner un ángulo un poquito más normal, vamos a encontrar el cateto opuesto haciendo algunas modificaciones. Yo les había dicho que la cotangente, voy a ver si pude dejar la tangente, es el inverso de la tangente. La tangente es el inverso de la cotangente y la cotangente pues también es el inverso de la tangente. Entonces también si nosotros modificamos aquí el ángulo de este ángulo, también vean cómo se va aplicando este círculo unitario. Ahora voy a quitar estos dos y voy a colocar el coseno y el inverso del coseno, que es la secante. También vamos a modificar estos lados. Ya tenemos aquí a la secante y al coseno, pero al ser inversos no modifiquen demasiado, no dejan de tener estas cuestiones, y vamos por último al seno junto con la cosecante, que también si yo modifico estos, se mueve el triángulo. Cosa que no sucede si yo tomara, por ejemplo, el seno y la cotangente, que no tienen tanta relación entre ellos. Vean que no tienen estas cuestiones que les estaba yo platicando, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el triángulo. Si ya seleccionamos el triángulo, aquí lo vamos a mostrar. La cosecante ya nos pintaría también ahí nuestro triángulo, al ser estas funciones inversas, ¿no? Entonces, por aquí vienen precisamente estos conceptos relacionados a las funciones trigonométricas. En el círculo unitario se comportan igual que para los triángulos de referencia que acabábamos de platicar anteriormente. Entonces, si el radio es diferente de la unidad del círculo, se va a denominar círculo trigonométrico, y básicamente las aplicaciones del círculo unitario o trigonométrico pues van a ser las mismas que las aplicaciones del triángulo de referencia que acabábamos de estudiar. Sin embargo, el círculo unitario, para demostrar algunas identidades, sí sirve para demostrar estas poderosas herramientas para la aplicación de las funciones trigonométricas. Entonces, para que quede clara estas cuestiones que estábamos mencionando. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte relacionada a estos conceptos del triángulo unitario, de las coordenadas cartesianas, de los triángulos de referencia y del círculo unitario. Entonces aquí vamos a dejarlo y nos estaremos viendo en una próxima plática. ¿Sale? Hasta pronto.